Escuchen lo que va a decir este amigo en contra del bautismo de niños y enseguida lo vamos a refutar. Pongan mucha atención. Vamos a ver si usted en este caso recibió un bautismo siendo niño. Vamos a platicar qué tan válido es ese bautismo. Voy a ponerle a usted un ejemplo para que comprendamos mejor a lo que me estoy refiriendo. Piense usted que usted es dueño del lugar donde vive, de la casa, si tiene una planta, dos plantas, dos pisos, o es un departamento, usted es el dueño del lugar donde vive. Piensa entonces que llega otra persona con autoridades y le muestra un papel y le dice: mire, le voy a pedir de favor que desaloje este inmueble, porque a partir de este momento yo soy dueño de este lugar, porque aquí tengo el contrato entre usted y yo y aquí está su firma. Pero vamos a pensar que usted nunca firmó un documento. Usted nunca consintió el que ese inmueble o esa casa o ese departamento pasará a manos de la otra persona. Usted nunca lo consintió. Mas, sin embargo, usted está viendo allí un documento firmado. Pero en ese momento usted puede reclamar, meter alguna demanda y usted con su propia voz decir: es que esta casa es mía. Yo nunca firmé un documento. Ese es un documento falso. Ese es un documento que no tiene validez. Ahora, vamos a comparar este ejemplo con el bautismo a los niños. Si usted fue bautizado siendo niño, o si usted conoce a alguien que sea bautizado desde su niñez, desde recién nacido, ahora yo le pregunto, ¿qué tan válido será ese bautismo que recibió tal persona desde que nació, desde que se presentó en su bautismo, donde sus padres lo llevaron en sus manos? ¿Qué tan válido será si usted, en este caso, si usted es el que se bautizó o al que lo bautizaron siendo niño, siendo de una edad en que usted no entendía, no comprendía, no se le podía predicar, pero sin embargo usted fue bautizado? ¿Qué validez tendrá si usted nunca dio su consentimiento? Si usted nunca puso su firma ni dijo: yo quiero ser bautizado. Así que este acuerdo entre Cristo y usted no tiene validez, porque usted nunca dio su consentimiento de ser bautizado. Además de que usted no cumplió con su primer requisito, que es creer. ¿Cómo ven, hermanos católicos? ¿Le creemos a este compa o no le creemos? Yo opino que no. Que le crean los que forman parte de su grupo religioso, que le sigan creyendo ellos. O tal vez algún católico despistado que no conozca su fe católica ni el fundamento histórico y bíblico que sustenta nuestra fe. Que le crean ellos. A mí francamente me pareció una comparación muy absurda. No puedes comparar el bautismo de un niño con un fraude inmobiliario, porque la intención del fraude es dañar a otra persona, quitarle su patrimonio. Cuando se bautiza a un niño no se pretende dañar al niño. Si se le quiere quitar algo, en todo caso es el pecado original, pero ese es otro tema. Además de quitarle el pecado original, lo que los papás quieren es que el niño reciba una gracia divina, que es el sacramento del bautismo con todo lo que conlleva. Pero vean hasta dónde llegan estos grupos religiosos con tal de atraer seguidores, porque esa es la finalidad. Lo que quieren es confundir al católico, envolverlo con este tipo de argumentos que parecen tener sentido, pero ahorita vamos a ver que no tienen sentido. Entonces lo que quieren es engañar al católico, hacerlo que reniegue de su fe, que abandone el catolicismo y se vaya con ellos a formar parte de su grupo religioso. Y es triste ver que muchos católicos se han dejado engañar por falsos pastores. No me sorprende porque según Mateo 24:11 nuestro Señor Jesús profetizó que se levantarían muchos falsos profetas que engañarían a muchos. Y ahí lo vemos, ahí vemos cumplirse las palabras de nuestro Señor Jesús en todos esos católicos que han sido engañados. Pero bueno, el día de hoy vamos a analizar el tema del bautismo de niños desde una perspectiva lógica. No nos vamos a meter mucho al tema bíblico e histórico que sustenta el bautismo de niños.
Lo vamos a ver desde un punto de vista lógico y así es como lo vamos a refutar. Porque si pudiéramos comparar el bautismo de un niño con alguna situación del mundo, una comparación más lógica sería compararlo con aquellas ocasiones en las que los papás, por ejemplo, llevan a su hijo a vacunar para evitar que se enferme o cuando les dan medicina para tratar algún problema de salud, o incluso cuando los mandan a la escuela para que estudien y se superen, porque estas cosas que hacen los papás sin el consentimiento de su hijo, lo hacen por el bien de su hijo, en este caso por un bien terrenal, como lo es la salud o la educación, según sea el caso. Del mismo modo, cuando los papás llevan a bautizar a su hijo, lo que los papás quieren es que el niño reciba, aunque sea sin su consentimiento, lo que los papás quieren es que el niño reciba un bien, pero no terrenal, sino espiritual y eterno, como lo es la salvación de su alma y la vida eterna, además de todos los beneficios que conlleva el bautismo, vinculados a la fe. ¿Y cuáles son esos beneficios? Pues que forme parte del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, que sea incorporado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que sea oficialmente un hijo de Dios, que sea ungido como profeta, sacerdote y rey, que sea revestido de Cristo, que sea templo del Espíritu Santo, que sea partícipe de la naturaleza divina y que Cristo, que es luz del mundo, lo ilumine a lo largo de su vida y haga de él también luz del mundo, entre muchos otros beneficios. Entonces, ¿quién en su sano juicio se atrevería a renegar de aquellas cosas que recibió de sus papás sin haber dado su consentimiento, pero por su propio bien? Como los ejemplos que ya pusimos. ¿Quién renegaría de que sus papás lo hayan llevado a vacunar, le hayan dado medicina para curarlo o lo hayan mandado a la escuela? Yo creo que nadie, y el que lo haga definitivamente será un malagradecido. Del mismo modo, un buen católico jamás va a renegar del bautismo que recibió, porque detrás de ese bautismo está el amor de los papás, la voluntad de bautizarlo con la esperanza de que ese hijo suyo llegue a estar en la presencia de Dios cuando se le acabe la vida en este mundo, porque justamente el bautismo es eso, es el primer paso para la salvación, un paso que dan los papás en lugar de su hijo. Si a mí me preguntan si un niño pequeño puede creer, con toda certeza respondo, claro que puede creer. Quizá en ese momento no, pero puede creer después. Y ese es justamente el compromiso de los papás y la condición para bautizar al niño, que los papás se comprometan en despertar la fe en Cristo en ese niño y de guiar su fe. Pero no es la voluntad de los papás, no es su amor ni su compromiso lo que le da la validez al bautismo. Hay otros dos factores que validan ese bautismo. Y uno de ellos es que sea administrado por un legítimo siervo de Dios, por un ministro autorizado, que en este caso es el presbítero o sacerdote católico, que al estar en sujeción de los obispos y siendo los obispos los sucesores de los apóstoles, son los que tienen la autoridad para bautizar. Entonces, hay casos excepcionales donde un laico puede bautizar a una persona no bautizada y se considera válido siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. Pero como regla general, el bautismo debe ser administrado por un siervo de Dios, un sacerdote católico. Otro factor, y el más importante, es que se involucre a Dios en ese bautismo. Al Padre, al Creador, al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo el Salvador y al Espíritu Santo, el Santificador. Que se haga este bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo ordenó Jesús según Mateo 28:19. Entonces, esto es lo que le da validez al bautismo. A nosotros como bautizados nos corresponde refrendar la validez de ese bautismo a través de nuestra fe en Cristo y de una vida acorde a nuestra fe. Entonces, no te dejes engañar, hermano católico, por este tipo de grupitos que lo único que quieren pues es confundirte, llevarte con ellos, empezarte a sacar dinero a través de ofrendas y diezmos. No te dejes engañar porque lo que quieren es arrebatarte la fe y la fe que te inculcaron tus padres. Hay una pregunta muy válida y es que ¿qué pasa si ese niño al crecer, ese niño que fue bautizado de pequeño, al crecer no cree en Cristo? Y se preguntan, ¿será válido? Por supuesto que es válido, porque estuvo ahí de por medio la fe de los papás,
fue bautizado por un legítimo siervo de Dios y porque fue invocado Dios en este bautismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es legítimo por eso, es válido por eso. Del mismo modo, yo le preguntaría a cualquier grupo religioso que no acostumbra a bautizar niños si es válido si una persona adulta se bautiza con determinado grupo religioso y después abandona ese grupo religioso. ¿Es válido el bautismo? Seguramente me van a decir que sí. Y está bien, cada quien sus creencias. Nosotros, por supuesto, creemos que a pesar de que ese niño, si creció y no fue bien guiado en la fe o rechazó la fe, su bautismo sigue siendo legítimo, sigue siendo válido. Pero reitero, a nosotros como bautizados nos corresponde refrendar la validez de ese bautismo a través de nuestra fe. Si yo fui bautizado de pequeño y al crecer ya creo en Cristo y pongo toda mi confianza en Él, ¿para qué quiero otro bautismo? Si finalmente la Biblia me dice que es un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, no necesito otro bautismo. Entonces, hermano católico, reitero mi invitación a que no te dejes engañar por estos grupitos religiosos. Le mando un saludo a todos los que están viendo este video, sean católicos o no. Hasta aquí la dejo. Estén pendientes para el próximo video. Dios los bendiga a todos. Hasta luego.